Jacob se estableció finalmente en la tierra donde había vivido su padre. Después de años de huida, trabajo arduo y transformación interior, habitaba ahora en Canaán con una familia numerosa. Sin embargo, la estabilidad exterior no trajo necesariamente armonía al interior del hogar. En el centro de una nueva tormenta estaba José, uno de los hijos menores, nacido del amor profundo entre Jacob y Raquel. José era aún joven, pero ya despertaba reacciones intensas. Jacob lo amaba más que a los demás hijos, no solo porque había nacido en su vejez, sino porque era hijo de la esposa amada que había perdido. Ese amor no permaneció oculto. Jacob mandó hacer para José una túnica especial, larga y ornamentada, distinta de las ropas comunes de trabajo que usaban sus hermanos. Aquella prenda se convirtió en un símbolo visible de preferencia, y ese símbolo encendió una llama peligrosa. Los hermanos de José percibieron claramente la diferencia. No era solo un sentimiento, era una realidad diaria. José no trabajaba con ellos de la misma manera, y cuando iba al campo, observaba y luego llevaba informes a su padre sobre la conducta de ellos. Fuera por ingenuidad o por una necesidad profunda de aprobación, sus palabras no eran bien recibidas. El resentimiento comenzó a crecer, silencioso pero constante, hasta transformarse en odio abierto. Como si eso no fuera suficiente, José comenzó a tener sueños. Sueños intensos, simbólicos, cargados de significado. En uno de ellos, se veía junto a sus hermanos atando gavillas en el campo. De pronto, su gavilla se levantaba y permanecía en pie, mientras las de sus hermanos se inclinaban ante ella. José contó el sueño con naturalidad, quizás sin comprender su impacto. Pero sus palabras fueron como sal sobre una herida abierta. ¿Sus hermanos interpretaron de inmediato el mensaje? ¿Pretendía gobernarlos? El odio se intensificó. Lejos de callar, José tuvo otro sueño. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Cuando lo contó, incluso su padre reaccionó con molestia, aunque guardó el asunto en su corazón. Los sueños no solo molestaban, inquietaban. Parecían anunciar algo que rompía el orden familiar establecido. Un día, los hermanos de José llevaron los rebaños a pastar lejos, cerca de Siquem. Jacob, preocupado por ellos, envió a José para saber cómo estaban. El joven partió obediente, recorriendo largos caminos hasta encontrarlos finalmente en Dotán. Desde lejos, los hermanos lo vieron acercarse. La túnica lo delataba. En ese momento, el resentimiento acumulado encontró una oportunidad peligrosa. Comenzaron a hablar entre ellos. El soñador se acercaba. En sus palabras ya no había ironía, sino una decisión oscura. Plantearon matarlo y arrojar su cuerpo a una cisterna, diciendo después que una fiera lo había devorado. Así, pensaban, verían en qué quedaban sus sueños. Rubén, el mayor, intervino. No aprobó la idea de asesinarlo directamente. Propuso arrojarlo vivo a una cisterna, con la intención secreta de rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Los demás aceptaron. Cuando José llegó, no hubo saludo ni diálogo. Lo despojaron de la túnica, símbolo del amor que tanto odiaban, y lo arrojaron a una cisterna vacía. José quedó atrapado, solo, rodeado de oscuridad y traición. Luego, los hermanos se sentaron a comer. Aquella escena revela la dureza del momento, podían alimentarse mientras su hermano clamaba desde el pozo. En medio de la comida, vieron una caravana que se acercaba. Eran comerciantes que viajaban hacia Egipto. Judá propuso una alternativa, en lugar de matarlo, podían venderlo. Así se librarían de él sin manchar directamente sus manos con sangre, y además obtendrían ganancia. La propuesta fue aceptada. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron como esclavo. El joven fue llevado lejos, encadenado, sin entender cómo su vida había cambiado de manera tan radical en cuestión de horas. Pasó de ser el hijo amado a convertirse en mercancía humana. Rubén no estaba presente cuando ocurrió la venta. Al regresar y encontrar la cisterna vacía, se llenó de angustia.
Rasgó sus ropas, consciente de que algo irreversible había sucedido. Pero ya era tarde. La decisión estaba tomada. Los hermanos idearon entonces un engaño para su padre. Tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob. No afirmaron nada directamente, dejaron que él sacara sus propias conclusiones. Jacob reconoció la prenda y su dolor fue inmediato y profundo. Convencido de que su hijo había muerto, rasgó sus vestidos y guardó luto por muchos días. Ninguna palabra de consuelo pudo aliviar su sufrimiento. Creía que descendería al sepulcro llorando por su hijo. Mientras tanto, José era llevado a Egipto. Allí fue vendido nuevamente, esta vez a un oficial importante. El escenario había cambiado por completo. El joven soñador se encontraba ahora en una tierra extranjera, lejos de su familia, sin protección humana y con un futuro incierto. Génesis 37 es el inicio de una de las historias más profundas y transformadoras de toda la Escritura. Presenta un contraste brutal entre los sueños de grandeza y la realidad de la esclavitud. José no cae por su maldad, sino por el pecado de otros. La envidia, el favoritismo y el odio fraternal se convierten en instrumentos de una tragedia familiar. Sin embargo, el capítulo también deja entrever una verdad silenciosa: los sueños no han muerto. Aunque José ha sido despojado de su túnica, no ha sido despojado de su llamado. Dios no aparece de manera explícita en este capítulo, pero su mano comienza a mover la historia desde las sombras. Lo que los hermanos hicieron con maldad, será usado más adelante para bien. Este capítulo muestra cómo Dios puede estar obrando incluso cuando parece ausente. El camino de José comienza en un pozo y continúa en cadenas, pero ese descenso será, paradójicamente, el camino hacia una elevación futura. Génesis 37 enseña que la promesa no siempre avanza por caminos rectos ni agradables, pero nunca se pierde. La historia queda abierta, cargada de dolor, silencio y expectativa. El hijo amado ha desaparecido. El padre llora. Los hermanos cargan con su culpa. Y en Egipto, un joven comienza una etapa que transformará no solo su vida, sino el destino de una nación entera. La semilla del futuro ha sido sembrada en la oscuridad, y el tiempo revelará lo que ahora nadie puede ver.